Y si la oración que rezaste hace años no fue salvación, sino solo emoción religiosa, piénsalo un momento. Estabas en aquella iglesia. Las luces estaban bajas. El teclado tocaba algo lento y melancólico. El pastor cambió su voz, cerró los ojos y dijo con tono suave: Dios te está esperando. Levanta la mano. Nadie te está mirando. Y tú levantaste la mano o repetiste una oración de 30 segundos y el pastor te declaró salvo. Pero hoy, años después, sigues amando los mismos pecados. Sigues viviendo con el mismo corazón de piedra. Sigues consumiendo las mismas inmundicias. La única diferencia es que ahora duermes tranquilo, porque la iglesia te entregó un certificado de garantía contra el juicio final. Y eso, hermano, hermana, es la mentira más letal que el infierno ha fabricado. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dedicó décadas de su ministerio a advertir sobre este peligro. Él decía que la iglesia de su época estaba llena de lo que él llamaba conversos fáciles, personas que habían pasado por un ritual emocional, pero que jamás habían experimentado el milagro soberano del nuevo nacimiento. Y Spurgeon veía en eso no una irregularidad marginal, sino la mayor tragedia espiritual de su tiempo. La pregunta que vamos a responder hoy es esta: ¿es posible haber pasado por una experiencia religiosa, llamarla salvación, y llegar al día del juicio y descubrir que Dios nunca te conoció? La respuesta de la Biblia es aterradora, y la respuesta de Spurgeon es más aterradora aún. Si tienes valor para escucharla, quédate. Lo que vas a oír en los próximos minutos puede ser la diferencia entre el cielo y el infierno para tu alma. Y antes de continuar, si este tipo de enseñanza bíblica honesta, profunda y sin adornos es lo que necesitas, suscríbete al canal y dale like a este video. No hacemos teología barata aquí. Hacemos la verdad, toda la verdad. La fábrica de ilusiones espirituales, imagina la escena, se repite todos los domingos en miles de iglesias alrededor del mundo. El sermón termina, las luces del templo se atenúan. El tecladista empieza a tocar un acorde lento, arrastrado y melancólico. El predicador cambia su tono. Deja de ser un heraldo de la verdad bíblica y empieza a sonar como un vendedor desesperado tratando de cumplir su cuota del mes. Cierra los ojos, cambia su expresión y comienza el llamado emocional. Dios está llorando por ti. Jesús está con los brazos abiertos. Dale una oportunidad a Dios esta noche. Levanta tu mano ahora mismo. Nadie está mirando. Bajen las cabezas. ¿Te suena familiar? Claro que sí. Es la coreografía estándar del evangelicalismo moderno. Pero la verdad brutal que Spurgeon denunció mucho antes de que esta máquina de entretenimiento gospel fuera inventada es ese tipo de manipulación psicológica no produce nuevas criaturas, produce abortos espirituales. La iglesia moderna ha creado una verdadera fábrica de ilusiones. Spurgeon afirmaba con toda claridad que Jesucristo no es un candidato político pidiendo tu voto. No es un mendigo cósmico con sombrero en mano esperando ser aceptado por tu libre albedrío. Él es el Rey de Reyes. La Biblia no enseña que un hombre muerto en el pecado simplemente acepta a Dios. La Biblia enseña que el hombre necesita ser crucificado con Cristo, regenerado por el Espíritu Santo y nacer de nuevo. La frase, acepté a Jesús como mi Salvador, parece bonita, parece espiritual. Hay un problema aterrador con ella, no está en la Biblia, en ningún lugar, ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo. Y esta teología del contrato de adhesión espiritual ha convertido el milagro cósmico de la salvación en algo tan superficial como hacer clic en un aviso de términos y condiciones.
El resultado es devastador. Millones de personas cargan con una falsa seguridad que actúa como una vacuna falsa contra el infierno. Las vacunas falsas no inmunizan, solo engañan al paciente mientras la enfermedad avanza. Un hombre puede llevar el nombre de cristiano durante toda su vida, llenar bancas de iglesia, levantar manos en alabanza y repetir credos de memoria y llegar al día del juicio sin haber conocido jamás al Cristo verdadero. Esa es la paradoja más espantosa del Evangelio. El peso muerto de una conciencia anestesiada. Proverbios 16:2 dice algo que debería hacernos temblar. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Spurgeon predicó sobre este versículo y lo describió como el diagnóstico más preciso de la condición espiritual del ser humano religioso. El hombre natural, incluso el hombre religioso, tiene una capacidad extraordinaria para mirarse al espejo y ver exactamente lo que quiere ver. La conciencia humana no es un instrumento confiable cuando está conectada a una naturaleza corrompida. Spurgeon usaba una ilustración magistral para explicar esto. Él decía que había viajado en un barco de hierro a través del Canal de la Mancha. El capitán le explicó que la brújula del barco era poco confiable porque el metal del casco desviaba la aguja magnética. El capitán seguía convencido de estar en el rumbo correcto, pero el barco se había desviado considerablemente de su curso. Y si tu conciencia religiosa es esa brújula defectuosa, y si estás convencido de navegar hacia el cielo, mientras el barco se dirige silenciosamente hacia los arrecifes, Spurgeon lo decía con precisión quirúrgica. Hay hombres que son casi todo lo que un cristiano debe ser todo, excepto que no tienen fe verdadera en Jesús. Y hay otros que aparentemente están salvos, pero que jamás nacieron de nuevo. Qué cerca puede llegar un hombre de ser cristiano y aún así perder la salvación. Esta es la tragedia de la conciencia anestesiada. El hombre que peca y se limpia la boca como si nada. El que usa la gracia como excusa, Dios se entiende. Nadie es perfecto. El que tiene paz con sus pecados los llama por nombres más amables, no borrachera, sino tomar unos tragos, no fornicación, sino amor libre, no idolatría, sino disfrutar la vida. La conciencia adormecida no siente el peso de la transgresión. Y esa ausencia de dolor espiritual no es señal de madurez, es señal de muerte. Un cadáver no tose, un cadáver no siente fiebre, un cadáver no lucha contra la infección. La enfermedad domina el cuerpo muerto sin encontrar una gota de resistencia. La cirugía que la religión no puede hacer. Había un hombre en el capítulo 3 de Juan que debería habernos enseñado todo esto desde el principio. Se llamaba Nicodemo, maestro de la ley, extremadamente moral, religioso hasta el tuétano. No bebía, no se prostituía, daba el diezmo con precisión matemática. Era el prototipo del hombre bueno, el hombre de iglesia, el hombre que todos admiramos. Jesús miró al fondo de los ojos de aquel líder impecable y le dijo la frase que aniquila toda religión de apariencias. En verdad te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Presta atención a la violencia teológica de esa declaración. Jesús no le dijo a Nicodemo, necesitas mejorar algunas áreas de tu vida. No le dijo, repite esta oración conmigo. Usó la metáfora biológica más radical posible. Necesitas nacer de nuevo. Toda tu religiosidad, Nicodemo, toda tu moralidad, toda tu teología, toda tu historia de devociones es absolutamente insuficiente para el cielo.
Necesitas un milagro cósmico. Necesitas ser recreado desde cero. Spurgeon explicaba la diferencia entre reforma y regeneración con una ilustración oscura y perfecta. Decía: puedes tomar un cadáver en la morgue, lavarlo, vestirlo con el traje más caro, peinar su cabello y hasta aplicarle maquillaje para que parezca dormido. Pero debajo de esa ropa fina y ese maquillaje, el proceso de putrefacción continúa. Sigue siendo un cadáver. La iglesia moderna lava el cadáver en la pila bautismal y lo viste con moralidad. Pero solo el Espíritu de Dios puede soplar el aliento de vida en esos pulmones muertos. El profeta Ezequiel, en el capítulo 36, describió esta cirugía espiritual con palabras que deberían paralizarnos de asombro. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. ¿Percibes la profundidad de eso? El hombre natural tiene un corazón de piedra. Una piedra no siente dolor, no late, no ama a Dios, no llora por el pecado, es fría, dura y muerta. Cuando Dios regenera a un pecador, no intenta ablandar la piedra con canciones de fondo y emotividad barata. La arranca y pone un corazón de carne en su lugar. Esa es la diferencia entre la religión y el evangelio verdadero. La religión pule el exterior del sepulcro. El evangelio resucita al muerto que está dentro. Las marcas inconfundibles del que verdaderamente nació de nuevo. Si la regeneración es un milagro soberano de Dios, ¿cómo saber si ocurrió en tu vida? La Biblia no nos deja sin respuesta, y Spurgeon las articuló con una claridad que desenmascara toda pretensión religiosa. La primera evidencia no es la perfección, es la declaración de guerra contra el pecado. El falso converso peca y se limpia la boca como si nada hubiera pasado. Usa la gracia como escudo. Dios se entiende. Nadie es perfecto. Pero el cristiano que genuinamente nació de nuevo adquiere una nueva naturaleza. Cuando cae en pecado no lo celebra, entra en agonía. Spurgeon lo ilustraba de esta manera: el cerdo cae en el barro y se relaja porque esa es su naturaleza. La oveja cae en el barro y entra en pánico luchando por salir, porque el barro ofende su nueva naturaleza. Si puedes pecar sin sentir el peso aplastante del dolor por haber ofendido a Dios, si pecas y no pasa nada por dentro, pregúntate si eres una oveja o un cerdo con collar de oveja. La segunda evidencia es un nuevo paladar espiritual. Un cadáver no siente hambre. Puedes poner el plato más exquisito al lado de un muerto y él no reaccionará. Pero lo primero que hace un bebé recién nacido después de llorar es buscar desesperadamente el alimento. El hombre regenerado desarrolla un hambre feroz e insaciable por la palabra de Dios. La Biblia deja de ser un libro antiguo de reglas aburridas y se convierte en el pan caliente del alma. Si pasas la semana entera consumiendo basura en redes sociales, pero no tienes 5 minutos de genuino deseo por las Escrituras, tu alma no tiene pulso. Estás clínicamente muerto para Dios. La tercera evidencia es amor voluntario y obediencia de hijo, no de esclavo. El falso cristiano quiere los beneficios de Cristo, pero no quiere la persona de Cristo. Quiere el cielo para no quemarse en el infierno. Quiere el perdón para aliviar su conciencia. Pero odia el señorío de Jesús sobre su dinero, sobre su sexualidad, sobre su tiempo. Obedece cuando obedece como un esclavo que le teme al látigo. El verdadero creyente obedece como un hijo apasionado. No pregunta, ¿qué es lo mínimo que tengo que hacer para no ir al infierno? Pregunta, ¿qué puedo hacer para honrar a aquel que me amó y se entregó por mí? La verdadera salvación no es un boleto de entrada al cielo. Es el cielo invadiendo tu alma ahora mismo.
El diagnóstico que el diablo no quiere que escuches. En Mateo 7, 21 al 23, Jesús pronunció las palabras más aterradoras de toda la Biblia. No las dijo a los publicanos y prostitutas, no se las dijo a los paganos, se las dijo a personas religiosas, a predicadores, a hacedores de milagros. Dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchas maravillas? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, no os conocí, pero os perdí. No os conocí, pero os olvidé. Nunca. Estas personas habían profetizado, echado demonios, hecho milagros, todo en el nombre de Jesús. Y Jesús les dice: nuestra relación fue siempre una ficción. Tú me usabas a mí. Yo nunca te conocí a ti. Spurgeon decía que este pasaje debería hacernos caer de rodillas en examen propio. Porque hay una manera de construir toda una vida religiosa, actividad espiritual, lenguaje cristiano, rituales, experiencias emocionales, y hacerlo todo sin una relación viva con el Cristo resucitado. La pregunta no es: levanté mi mano en una reunión. La pregunta es: ¿me conoce Él a mí? La pregunta no es: tengo una fecha anotada en la tapa de mi Biblia. La pregunta es: ¿ha cambiado mi corazón de piedra en corazón de carne? Spurgeon afirmaba que hay hombres que llegarán al tribunal de Cristo con toda la documentación religiosa, en orden: bautismo, membresía de iglesia, diezmos pagados, versículos memorizados, y el juez eterno dirá: nunca te conocí. Esa es la verdad que los predicadores modernos temen predicar por miedo a que la iglesia se vacíe. Pero es la única verdad que puede salvar las almas que están en ella. La gran caída en cámara lenta. Hay algo que Spurgeon enseñó sobre la apostasía que debería mantenernos en vela. Él decía que las grandes caídas espirituales nunca llegan de golpe. Son un proceso de grados lentos, imperceptibles, casi dulces en su descenso. Decía: puedes deslizarte por las aguas tranquilas del río sin soñar con el Niágara que te espera más adelante, y aún así estar acelerando hacia él. Así es como funciona la apostasía en el corazón del falso converso. Empieza con una pequeña concesión, luego otra, luego una ausencia a la oración que no importa mucho, luego una semana sin Biblia, luego un pecado que antes producía culpa y ahora ya no produce nada. El termostato espiritual ha caído tan gradualmente que el alma ni siente el frío. Y el peligro más grande no es el que vive en pecado abierto. Ese hombre al menos sabe que está mal. El peligro más grande es el hombre que vive en pecado encubierto, que sigue yendo a la iglesia, que sigue usando el lenguaje correcto, que sigue publicando versículos en redes sociales, mientras por dentro el proceso de putrefacción avanza silenciosamente. Hay muchos árboles hermosos en la iglesia que están podridos por dentro. Muchos rostros con aspecto de salud que están minados por una enfermedad que nadie ve. Muchos hombres aparentemente ricos y prósperos espiritualmente que en realidad son, como dice Apocalipsis 3, miserables, pobres, ciegos y desnudos. La autoengañada capacidad del corazón humano para declararse justo es quizás el pecado más peligroso de todos, porque es invisible al que lo padece. El mayor peligro espiritual no es el pecador que sabe que está lejos de Dios. Es el religioso que está convencido de que está cerca, cuando el verdadero cristiano cae. Pero aquí debo hacer una pausa, porque si lo que hemos dicho hasta ahora ha hecho temblar tu conciencia, si al escuchar estas palabras algo dentro de ti se ha angustiado, eso
paradójicamente puede ser una muy buena señal. El falso converso generalmente hace una de dos cosas cuando escucha esta enseñanza: o se ofende y busca un predicador que le masajee del ego, o continúa sin sentir absolutamente nada. Pero el creyente genuino, el que pasó por la puerta estrecha de la fe verdadera, entra en un estado de profunda aflicción. Mira su propia vida, recuerda sus fracasos, sus pensamientos impuros, sus días de tibieza, y grita en su interior: Señor, si el verdadero convertido tiene asco del barro, ¿por qué sigo cayendo en él? El diablo ama ese momento de debilidad. Él es el acusador de los hermanos. Se sienta sobre tu hombro después de que caes en una tentación y susurra la mentira más devastadora del infierno. ¿Ves? Un verdadero cristiano no haría esto. Dios ya se ha rendido contigo. Pero Spurgeon, que en el corazón de un pastor forjado en el horno de su propio sufrimiento, tenía la respuesta definitiva para aplastar esa mentira. Él enseñaba que la perfección absoluta no existe en este lado de la eternidad. Lo que existe es una guerra civil interior. Y la existencia misma de esa guerra es la mayor evidencia de que el Espíritu Santo ha invadido tu corazón. Un cadáver no tose, un cadáver no siente fiebre, un cadáver no lucha contra una infección. Pero cuando un cuerpo vivo es atacado por un virus, el sistema inmunológico entra en batalla. La fiebre sube, el cuerpo tiembla, hay dolor. Ese dolor no es prueba de que estás muriendo, es prueba biológica de que tu cuerpo está vivo y luchando para expulsar al invasor. El apóstol Pablo, el mayor teólogo del cristianismo, describe esa agonía de manera visceral en Romanos capítulo 7. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco. Eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo no estaba celebrando el pecado, estaba describiendo la guerra interior del hombre regenerado. Y la clave está en el aborrecimiento. El falso converso peca y descansa. El verdadero creyente peca y aborrece. La diferencia entre la oveja y el cerdo no es que la oveja nunca cae en el barro, es que cuando cae, lucha para salir. La caída de un verdadero cristiano no es el final de su historia con Dios. Es el inicio de una mayor humildad, una mayor dependencia, una mayor gracia, la rendición que la religión no puede enseñarte. Cuando el tractor de la verdad bíblica pasa sobre nuestra religiosidad fabricada, el alma del pecador entra en un estado de pánico absoluto. Si escuchaste lo que dijimos hasta aquí, debes sentirte acorralado. Si levantar la mano no sirve de nada, si llorar no prueba nada. Y si intentar ser mejor persona es solo maquillar un cadáver espiritual. ¿Qué queda entonces? El hombre orgulloso grita en desesperación: debo cruzarme de brazos y esperar que un rayo de regeneración caiga del cielo sobre mi cabeza. La respuesta de Spurgeon para esa parálisis espiritual era un rotundo y amoroso no. La Biblia no te manda a cruzarte de brazos. La Biblia te manda a rendirte. La iglesia moderna te ha enseñado que la salvación es un contrato donde tú pones tu voluntad de cambiar y Dios pone el perdón. Pero el verdadero evangelio dice que la salvación es una declaración de quiebra espiritual. No tienes nada que ofrecer. Eres un insolvente delante de Dios. La verdadera fe, la puerta estrecha por donde los muertos pasan a la vida, no es una obra que realizas para impresionar a Dios. La fe es la mano vacía de un mendigo recibiendo la limosna de un rey. Spurgeon descubrió esto de la manera más dramática posible. A los 15 años de edad estaba aplastado por el peso de sus propios pecados. Intentó ser bueno, intentó orar más,
Intentó leer la Biblia entera, pero la desesperación solo aumentaba. Sabía que su moralidad no podía salvarlo. Hasta que una mañana de domingo, huyendo de una tormenta de nieve implacable en Inglaterra, entró por casualidad en una pequeña iglesia metodista primitiva. El predicador aquel día era un hombre sencillo, sin elocuencia, sin teología elaborada, y predicó sobre Isaías 45:22. «Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra». Y el predicador, mirando directamente a aquel joven de 15 años, dijo: «Joven, tú pareces muy miserable, y seguirás siendo miserable si no obedeces mi texto. Pero si lo obedeces ahora mismo, serás salvo en este instante». Spurgeon dijo que en ese momento miró. No hizo nada más que mirar. No reformó su vida primero. No prometió nada. No tuvo una experiencia emocional dramática. Simplemente miró a Cristo en la cruz y el milagro del nuevo nacimiento ocurrió. La fe no es la fuerza con que tú te aferras a Dios. Es el ojo de un hombre en la oscuridad, mirando hacia la única fuente de luz. La llamada final, no mañana, ahora. Si has llegado hasta aquí, algo en tu corazón ha sido tocado, y eso no es casualidad. Tal vez estás sentado con una falsa seguridad que has cargado por años. Tal vez has repetido la oración del pecador tantas veces que ya ni sabes si crees en ella. Tal vez sabes en lo más profundo que tu vida no muestra ninguna de las marcas del verdadero nuevo nacimiento. No hay guerra contra el pecado. No hay hambre por la palabra, no hay amor genuino a Cristo que vaya más allá de los beneficios que Él puede darte. Spurgeon decía que llegará un día en que el Señor que pesa los espíritus revertirá el veredicto de toda conciencia anestesiada y hará que el hombre se pare, ya no en la falsa luz que su propia concepción arrojó sobre él, sino en la luz verdadera donde toda su gloria imaginada se desvanecerá como un sueño. Ese día llegará, y en ese día no habrá tiempo para levantar la mano. No habrá música de fondo, no habrá pastor que interceda por ti. Hay solo una cosa que hacer, y es lo que Spurgeon hizo con 15 años en aquella iglesia fría y pequeña en medio de la nieve. Mirar a Cristo. No a la iglesia, no al pastor, no a tus obras, no a tus emociones, al Cristo que murió en la cruz cargando la ira de Dios que tú mereces, al Cristo que resucitó declarando victoria sobre la muerte que te tiene atrapado, al Cristo que dice hoy: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». La salvación no es un contrato. Es una rendición total. No repitas una oración de 30 segundos. Ríndete. Confiesa tu bancarrota espiritual delante de un Dios santo. Clama a Cristo no para que te dé lo que quieres, sino porque Él es todo lo que necesitas. Y confía en que el mismo Dios que regeneró a Spurgeon en aquella iglesia pequeña, el mismo Espíritu que sopló vida en los huesos secos del valle de Ezequiel, es capaz de hacer lo mismo en ti ahora mismo. Y si ya eres un creyente genuino que ha estado luchando con dudas, con caídas, con la acusación del diablo, recuerda esto: la guerra que sientes por dentro no es prueba de que estás perdido, es prueba de que estás vivo. Sigue mirando a Cristo, sigue en la batalla. El que comenzó en ti la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La gracia de Dios no te da una vida sin caídas. Te da una vida donde cada caída te lleva más cerca de la cruz, no más lejos. Que Dios selle estas palabras en cada corazón que las ha escuchado. Y que ninguno de nosotros llegue al día del juicio con la falsa paz de una salvación que nunca fue real.